la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. San Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esa luz que brilla en el cielo es aquel que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo, que se oiga todo
Mi deseo es que Dios les esté bendiciendo en gran manera. Qué bueno que estamos juntos otra vez. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a meditar en la palabra que dijo el ángel a unos pastores. Estamos celebrando la Navidad. Estamos celebrando el día que nació el Salvador. Y quiero que pensemos en esta ocasión, en el mensaje que los ángeles le dieron a los pastores, que fue motivo de gozo y de paz. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y nos vamos a referir específicamente al versículo 10. Lucas 2, verso 10. Dice la palabra de Dios: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias por la fecha que estamos celebrando. Te damos gracias por el acontecimiento que estamos celebrando y recordando. Muchas gracias por eso. Ayúdanos a hacer que lo que hagamos en esta celebración, Señor, tú nos dirijas para que sea de tu agrado. Mayormente a los que profesamos ser cristianos, a los que profesamos ser tus hijos. Ayúdanos a hacerlo lo mejor posible. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Hace tiempo alguien contaba una historia. Dicen que el 25 de diciembre de 1870, cuando estaban peleando los franceses contra los alemanes tenían sitiado la ciudad de París. Dicen que estaban resistiendo los franceses para que no avanzara más el enemigo, y era el día 25 por la noche. Se estaba celebrando la Navidad. Y en algunos lugares, pero allí había una guerra. Y de repente uno de los soldados se acerca a su jefe francés y le pide permiso para salir de la trinchera donde estaba. Y le dice el superior: ¿tú crees que yo no quiero salir también de aquí? Sí, le dice el soldado, pero yo no quiero ir adentro de la ciudad, yo quiero ir hacia el lado de los alemanes. El jefe, el superior le dice: corres el riesgo de que te disparen y te maten. Y si quieres traicionarnos, podemos también matarte nosotros. No va a suceder eso, le dice. Deme permiso. Y le dio permiso. Dicen que el soldado salió dirigiéndose hacia los soldados alemanes. Caminó cierta distancia y empezó a cantar un himno, un canto de Navidad. Terminó de cantarlo, dice que nadie le disparó, cesaron las balas, cesaron los disparos, nadie le disparó, y se regresa. Cuando llega a la trinchera, le dice a su jefe: ¿satisfecho? Sí, le dice. Y entonces vieron cuando otro soldado de los alemanes viene y se pone a cantar también un himno de Navidad, el Noel. Dicen que llega un momento que los dos grupos, los dos bandos, se ponen a cantar ese cántico de Navidad. Mientras tanto, no hubo disparos. Separaron los disparos. Hubo un momento de paz. Pero cuando el hombre aquel termina de cantar, se regresa a donde están sus compañeros y se da la orden otra vez de volver a dispararse. El superior de los franceses se preguntó: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será esta guerra?
¿Hasta cuándo podrá haber paz? Y nosotros entendemos que un día va a haber paz, una paz completa donde Cristo Jesús va a venir a reinar. Pero en verdad que la Navidad impacta. La Navidad hace eco en muchos corazones a nivel mundial. Y quiero que pensemos en estas palabras, en el mensaje del ángel, que fue un mensaje de nuevas de gran gozo, Resulta que el ángel se le presenta, se para allí a un lado de los pastores tienen temor, dice el verso 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. El mensaje del ángel para los pastores fue de gran gozo. Un mensaje de gran gozo. Y en verdad nosotros escuchamos mensajes por todos lados. Mensajes por doquier. Algunos mensajes no son muy agradables. De repente hay personas que se encargan de darnos noticias, de darnos mensajes, de hacernos saber cosas que no son agradables. ¿Recuerdan aquel hombre que por 4 ocasiones vienen y le dan una mala noticia y luego al final decía el mensajero: solo escapé yo para darte la noticia? 4 veces vinieron a darle malas noticias a Job. Así que escuchamos mensajes a veces que no son agradables, y hay quienes pareciera que son expertos en eso, en solo decir cosas que no agradan. También escuchamos mensajes falsos, mensajes equivocados, falsos maestros, falsos profetas, sectas que enseñan cosas que no son de Dios, como si fueran de Dios. De repente el que no sabe discernir, el que no conoce la escritura, se enreda en esos mensajes, se cree a esos mensajes que son mensajes equivocados. La única verdad está en la escritura, en la palabra de Dios. Pero también escuchamos mensajes como este que dio el ángel, mensaje de gran gozo. Dice: he aquí os doy nuevas de gran gozo. Era ese mensaje que dio el ángel, era un mensaje que venía de Dios. Un mensaje que venía de Dios. Y yo me atrevo a decir, el mensaje de Dios siempre es para nuestro gozo, siempre es para nuestra alegría, siempre es un mensaje positivo, el mensaje que viene de Dios. El mensaje que el ángel traía en esa ocasión, dije, era un mensaje que venía de Dios. Nosotros muchas veces escuchamos las palabras o el consejo de las palabras, hay que tomarlas de donde vienen. Es decir, debemos de darle validez a las palabras dependiendo de la persona que la expresa. Sí, la palabra y el comentario que llega a nuestro oído le debemos de dar importancia o no, dependiendo de la persona que nos viene a decir esas cosas. Si viene de una persona honesta o viene de una persona mentirosa, si viene de una persona sincera o de una persona hipócrita, si viene de una persona sincera o de una persona envidiosa. Depende de quién vengan las palabras, nosotros debemos de darle validez o no. También lo que Dios ha dicho está en la Biblia, y en ella hay miles de promesas para nuestra vida, promesas de bendición, promesas de paz, promesas de que va a estar con nosotros, promesas de su presencia, promesas de consuelo, promesas de salvación. Y podemos preguntarnos, ¿podemos confiar en lo que Dios ha dicho?
Dije hace un momento, las palabras le debemos de dar validez dependiendo de quién viene. Y las promesas esas de las que he estado hablando vienen de parte de nuestro Dios. En Jeremías, el capítulo 29, Dios dijo algo a su pueblo por medio del profeta. El versículo 11 es Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. El pensamiento o el deseo de Dios es para nuestro bien. Son pensamientos buenos los que Dios tiene para con nosotros. Entonces nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, en lo que Dios nos dice en su palabra. Podemos creerlo, podemos apoyarnos y podemos descansar en esas promesas de Dios. De repente nos volvemos escépticos, nos volvemos incrédulos porque pues algunos nos han hecho promesas y nos han fallado. De repente hasta decimos, nos dicen algo, nos prometen algo y decimos hasta no ver, creer. ¿Por qué? Porque ya dudamos de las promesas, dudamos de lo que nos dicen. Muchos de nosotros nos sentimos defraudados y nos cuesta confiar en lo que nos digan, porque muchas veces confiamos y nos mintieron, muchas veces nos ofrecieron ayuda y nos fallaron, muchas veces nos prometieron que estarían con nosotros en todo momento y no cumplieron. Por eso es que muchas veces nos sentimos defraudados, pero podemos confiar totalmente en lo que Dios ha dicho, porque Él no miente, porque Él no engaña. Lo que Dios ha dicho es confiable. Y el ángel trae un mensaje de parte de Dios, y por eso digo que es un mensaje que podemos confiar. En Isaías, el capítulo 40, el versículo 8, dice la escritura: sécase la hierba, marchítase la flor, dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que Dios ha dicho en su palabra es confiable. Lo que Dios ha dicho en su palabra permanece para siempre. Aunque todo lo demás se termine, las promesas de Dios allí están presentes. Aunque las circunstancias cambien, lo que Dios ha dicho no va a cambiar. Sus promesas no dependen de las circunstancias. Sus promesas son fiables, son palabras en las que podemos nosotros confiar. Dios siempre va a estar en su trono. Él nunca cambiará. Él siempre seguirá siendo Dios. Él siempre estará al mando. Por eso podemos confiar en que lo que Él ha dicho para nosotros, eso no va a cambiar. No depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra economía, no depende de si están las personas con nosotros. Dios prometió y Dios lo va a cumplir. Nosotros podemos leer en el libro de Josué capítulo 21. Dice Josué, hablando de las promesas de Dios. Josué 21, verso 45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y otra versión de la Biblia dice: no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. No faltó palabra de todas las buenas que habló el Señor a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dice otra versión: ni una sola palabra quedó sin cumplirse. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse. Y también en el libro de Josué, el capítulo 23, verso 14, dice: he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido,
no ha faltado ninguna de ellas. Lo que Dios promete, lo que Dios nos promete, lo que Dios nos dice, se va a cumplir. No va a faltar ninguna de sus promesas, ninguna de sus promesas. Josué decía: he aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Dios es irrevocable. Lo que Él dijo se va a hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No se queda sin efecto lo que Él dice. Se cumple porque se cumple. No hay alternativa. Nuestro Dios es fiel. Dije, el mensaje que el ángel le dio a los pastores fue un mensaje que venía de Dios. Dice: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os doy nuevas de gran gozo. El mensaje que traía el ángel para los pastores era un mensaje que venía de Dios, y podemos decir, podemos confiar en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Ahora, miren cuando se presenta el ángel, cuando les da este mensaje de parte de Dios. En el verso 9, cuando nos dice Lucas que el ángel se presenta a los pastores, dice: y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Miren cuando llegó el mensaje de Dios. Miren cuando llegó. Cuando ellos tuvieron gran temor. Estamos celebrando la Navidad. Estamos celebrando la Navidad. Una fecha donde conmemoramos un acontecimiento grande, un acontecimiento extraordinario. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Navidad de este 2020 va a ser celebrada en condiciones a veces no agradables, en condiciones muy diferentes a la celebración del año pasado y de años anteriores. Miles de familias han perdido a un ser querido. Una silla va a estar vacía. La celebración de la Navidad en medio de una pandemia que ha traído enfermedad, que ha traído problemas económicos, problemas familiares, que ha traído muertes, va a hacer que la celebración sea hecha de una manera diferente. Es por eso que debemos hacer una reflexión de lo que verdaderamente significa la Navidad. Especialmente en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de aflicción, de angustia, que nos recuerda el nacimiento del Señor Jesucristo en este año. ¿Qué nos recuerda? Dice que ellos tuvieron temor. Y cuando dice que tuvieron temor, se da la idea de que tuvieron un temor grande, ¿Qué es el mensaje para nosotros en este 2020? Algunos están angustiados por causa del coronavirus. Algunos están angustiados, temerosos. Pero el mensaje de la Navidad, el mensaje que dio en aquella ocasión el ángel a los pastores, debería de ser de aliciente, de ánimo para nosotros. Dice el ángel: os doy nuevas de gran gozo. Había temor. Este año lleno de enfermedad y de muerte para millones de personas en el mundo, significa que miles de familias
están de luto. Entonces, ¿qué es el mensaje que debemos de dar? ¿Qué es el mensaje que nosotros debemos de recordar? Yo estaba pensando en esto. En un año de enfermedad y de muerte, en un año de incertidumbre, es el momento para recordar que en nuestro Señor Jesucristo hay nuevas de gran gozo. Que en la primera Navidad, aunque hubo un momento de sobresalto, aunque hubo un momento de temor, hubo un momento también que llega un mensaje de parte de Dios y dice: os doy nuevas de gran gozo, de gran gozo. Hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, creció en Israel, su pueblo. Muchos creyeron, pero muchos también no le recibieron. Y lo triste es que a pesar de la pandemia y a pesar de las enfermedades y a pesar de la muerte de muchos, no se busca a Dios. Vemos fiestas por doquier. Y si es cierto, la gente puede decir: es que la vida sigue. Sí, la vida sigue, pero no se busca a Dios. No se busca a Dios. Cuando deberíamos de buscar a Dios. Lastimosamente está ocurriendo en este tiempo. El Señor ofrece salvación, ofrece unas nuevas de gran gozo, pero en Él, en el Señor Jesucristo. Y no se busca a Cristo Jesús. No se busca, se buscan más los placeres de este mundo. Se buscan más las fiestas en este mundo. Y en vez de buscar a Dios, se está poniendo la esperanza en una vacuna. Se está poniendo la esperanza en políticos que se cree que van a hacer todo lo posible por ayudar al pueblo. El mensaje de Dios siempre es reconfortante. Dije que cuando dice que tuvieron temor, una versión de la Biblia dice: temieron un temor grande. Temieron un temor grande. Y parece o más bien es un pleonasmo, pero quiere dar a entender lo temerosos que estaban. Había miedo, pero el ángel viene y les dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Les doy nuevas de gran gozo, les doy nuevas de gran gozo. Y esas nuevas de gran gozo estaban en el Mesías que había nacido, estaban en Cristo Jesús. Por eso yo te digo, no estés en angustia, busca al Señor Jesucristo, acércate al Señor Jesucristo. En Él se encuentran esas nuevas de gran gozo, en Cristo Jesús. El mensaje, dije, de Dios siempre es reconfortante. En Lucas 2, verso 10, el ángel le dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. No temáis. Y es curioso, pero fue lo mismo que se le dijo a Zacarías: no temas. Y también se le dijo a María: no temas. Es algo que Dios quiere que sea una realidad en nosotros, que no tengamos temor. El evangelio del Señor Jesucristo arranca siempre con una llamada de confianza, una llamada de seguridad. Dice el ángel: no temáis. ¿Y por qué no temer? ¿Por qué no temer? Dice el ángel que la razón para que no tuvieran temor es que yo les doy nuevas de gran gozo. ¿Cuál era esa nueva? El mensaje trae una buena noticia. El mensaje trae una buena noticia. El verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensaje que vino a dar el ángel era un mensaje con una noticia buena. Y la noticia buena es que había nacido un Salvador. Había nacido un Salvador. Las buenas nuevas, esas palabras se usaron para muchos mensajes diferentes. Pero
en los últimos tiempos se vino usando para hablar del Evangelio, para referirse al Evangelio. Y la palabra Evangelio significa eso, buenas nuevas. El ángel les estaba dando unas buenas nuevas. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El tiempo de Dios es siempre hoy, es siempre hoy. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. El tiempo para responder a la salvación de Dios es hoy. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, que para responder a la salvación es necesario hacerlo hoy. Dice el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo para la salvación es hoy. Había nacido un Salvador, pero era necesario poner la fe en ese Salvador. Es necesario poner la fe en ese Salvador. ¿Cuándo? Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Qué bonito sería, qué especial sería que tú tuvieras como recuerdo que el día de Navidad tú recibieras a Jesús como tu Salvador, que tú pusieras tu fe en Jesús como tu Salvador personal, que tú recibieras a Cristo Jesús como tu Salvador. Dice la Biblia, el que en Él cree no es condenado. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú necesitas a Cristo Jesús. Necesitas a Cristo Jesús para ser salvo. ¿Sabes qué? Las buenas nuevas, esas nuevas de gozo que anunció el ángel, no son para todos, es para el que ha creído en Cristo Jesús, o más bien lo va a experimentar eso, el que ha creído, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, aunque sea ofrecida a todos. He aquí, os doy nuevas de gran gozo. Y dice que será para todo el pueblo. Sí, las buenas nuevas o la salvación, el nacimiento del Salvador, era para anunciarse a todos, para que todos lo supieran. Pero la Biblia dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es para gozar, para tener ese gozo, para gozar de esas buenas nuevas de las que hablaba el ángel. Es necesario ser cristiano, es necesario recibir a Cristo Jesús como Salvador. Dice, he aquí os doy nuevas de gran gozo. En Lucas, el gozo está relacionado con la salvación. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Las buenas nuevas son las nuevas del Evangelio y son las que traen gozo a aquellos que reciben a Jesús como Salvador, pero también son motivos de gozo allá en el cielo por haber recibido a Cristo Jesús como Salvador. La Biblia o Lucas relaciona mucho el gozo con la salvación. En Lucas, el capítulo 20, el Señor Jesucristo estaba hablando de su divinidad, de su deidad. Y la Biblia nos enseña que nosotros hemos de creer que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que debemos de creer en Él como Dios encarnado, como Dios viniendo a este mundo. El apóstol San Juan decía, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo era Dios y se hizo carne. Nació de una virgen, de una manera milagrosa, por obra del Espíritu Santo. Son cosas que nosotros hemos de creer. Cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, hemos de aprender esas cosas. Aquel niño del que se anunció el nacimiento era Dios mismo encarnado.
Dios mismo encarnado. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Las buenas nuevas, dije al principio, se usaron en sentido general, pero después ya se usó de manera específica hablando de la salvación que hay en Cristo Jesús. No sabemos cuánto tiempo permanecieron los pastores allí donde estaba el niño. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los pastores no guardaron silencio ante lo que vieron. Ellos hablaron de estas noticias, ellos la esparcieron por el mundo. No fue tanto acerca de un bebé que estaba en un pesebre, sino que compartieron el mensaje del ángel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sin duda ellos compartieron ese mensaje, lo dieron a conocer. Pero la Biblia dice, hablando de María, que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Nos habla de dos maneras de reaccionar. Una es testificando del Salvador, esto es los pastores. La otra, hablando de algo personal, María. Y nosotros podemos hacer las dos cosas. Hemos de testificar del Mesías, hemos de testificar del Salvador que vino al mundo y que eso es lo que estamos celebrando en la Navidad. Pero también hemos de guardar en nuestro corazón este pensamiento: Él es mi Salvador, Él es mi Salvador, he puesto mi confianza en Él, y qué cosa tan maravillosa Dios ha hecho por mí de manera personal. Ha mandado a un Salvador que es Cristo el Señor. Él es mi Salvador de una manera personal y puede ser también tu Salvador. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es a Él al que estamos recordando en estos días. Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. Quiero hacerte una pregunta. ¿Vas a celebrar la Navidad? Algunos están celebrando el nacimiento de su Salvador, pero algunos están celebrando el nacimiento del que va a ser su juez. ¿Es Jesús tu Salvador o será tu juez en aquel día? Recíbele hoy como tu Salvador y tú tendrás parte de ese gozo que anunció el ángel. Espero que hagas esa decisión. Solo ora, pídele a Jesús que perdone tus pecados y que le aceptas como tu Salvador, que le recibes como Salvador. Haz esa oración. Es sencillo. Solamente confiesa tu pecado a Dios, arrepiéntete de él y cree en Jesucristo como Salvador. Te invito a que lo hagas. Oremos. Señor, te damos gracias por esa buena nueva, que es lo que estamos celebrando en esta ocasión. Gracias porque la Navidad es Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Ayúdanos a estar ciertos, cada uno de los que estamos participando de esta transmisión, de que Jesús es nuestro Salvador personal. Ayúdanos para ello y gozar, ser parte de ese gozo, Señor, que el ángel estaba anunciando. En Cristo Jesús estamos orando. Amén. Esa luz que brilla